Hola a todos, bienvenidos a este breve video que recorre un documento muy emocionante relacionado con el nuevo borrador de la norma internacional de auditoría para entidades menos complejas, a la que llamaremos de aquí en adelante NIA para LCE, y que acaba de ser publicado como documento de auscultación para recibir comentarios de todos ustedes. Mi nombre es Fernando Ruiz y soy integrante del Consejo Internacional de las Normas de Auditoría y Aseguramiento, el IAASB. Hoy explicaremos brevemente cómo desarrollamos esta propuesta de norma y también destacaremos aquellas áreas en las que necesitamos y buscamos retroalimentación de su parte. Me da mucho gusto poderles platicar sobre este proyecto tan importante e innovador que personalmente vine a hacer hace más de 10 años y que hoy es una realidad, esperando que dentro de muy poco tiempo podamos tenerlo aprobado y disponible para uso de todos nosotros. Bueno, en la siguiente lámina voy a empezar por explicarles cuál es la base fundamental del documento. Primeramente, la norma está elaborada para ser una norma separada y totalmente independiente de las NIAs actuales, es decir, es una alternativa disponible, pero aplicable únicamente a las auditorías de entidades menos complejas. Y claro, eventualmente dependerá de cada país en lo individual decidir, uno, si se adopta o no la norma y dos, cómo hacerlo. La norma se ha diseñado para alcanzar un nivel de seguridad razonable, al igual que una auditoría que utiliza el conjunto completo de NIAs que todos conocemos. Ahora bien, nos hemos centrado en establecer los procedimientos básicos de auditoría de tal forma que el auditor pueda realizar un trabajo con calidad y de manera consistente. La norma ha sido elaborada para que sea proporcional a las circunstancias de una auditoría LCE, lo que significa que solo contiene requisitos que serían relevantes para trabajos menos complejos, y es importante resaltar que no está diseñada para temas y asuntos complejos y por lo tanto no tiene requerimientos en este sentido. La sección relativa a la autoridad de la norma y la guía complementaria respecto de esta sección explican con mayor detalle el concepto de complejidad para poder definir cuándo se puede utilizar la NIA para LCE. En la siguiente lámina, pues entonces, ¿cuándo podemos usar la NIA para LCE? Bueno, pues este diagrama que van a ver ustedes aquí en su pantalla refleja cómo fluyen las decisiones que se van a ir tomando para confirmar cuándo se puede usar la norma. Esto que vemos aquí y que vamos a comentar lo llamamos la autoridad de la norma. Se encuentra en una sección por separado al inicio del documento. Tiene el objetivo de explicar cuándo es apropiado usar la norma tanto para las jurisdicciones que desean adoptarla como para las firmas y auditores que quieren usar la norma, siempre y cuando, pues obviamente se tome en cuenta que va a ser necesario establecer políticas y procedimientos al respecto para delimitar qué tipo de trabajos pueden utilizarla. En primer lugar, la norma no puede utilizarse bajo ninguna circunstancia para ciertos tipos de entidades. La autoridad establece prohibiciones de forma muy específica. Por ejemplo, se propone que no pueda utilizarse para las auditorías de entidades listadas, para las auditorías de grupos y para la mayoría de las entidades con características de interés público. Cabe señalar que en esta categoría de entidades con características de interés público puede ser modificada por las jurisdicciones de acuerdo con ciertas circunstancias. En la sección de autoridad, junto con esta guía complementaria que les mencionaba anteriormente, hay más detalle para explicar en qué casos puede ser apropiado hacer estas modificaciones. Sin embargo, para las otras dos categorías, recalco, auditorías listadas y de grupos siempre van a estar prohibidas. La norma tampoco se puede utilizar en una jurisdicción si esta jurisdicción prohíbe el uso de la NIA para LCE o en su caso requiere que se utilice específicamente otro conjunto diferente de normas de auditoría.
Si nos movemos a la parte de jurisdicciones locales, bueno, pues además de esta capacidad de modificar esas categorías que les comenté, los organismos locales con autoridad para establecer normas pueden crear o generar restricciones adicionales sobre cuándo se puede utilizar la norma. O sea, por ejemplo, en algún caso se puede añadir un umbral cuantitativo y definir que la norma no puede utilizarse en auditorías de entidades con un cierto nivel de ingresos o con un determinado número de empleados. Para la parte de las firmas, bueno, pues hay que crear las políticas y procedimientos para el uso de la norma. Por ejemplo, alguna firma puede querer restringir aún más el uso de la NIA para LCE debido a que tiene un determinado perfil de riesgo en sus clientes. Sin embargo, las firmas no pueden modificar o cambiar las prohibiciones, como se los mencioné anteriormente, o cualquier restricción adicional impuesta por una jurisdicción local. Pasando al siguiente tema, ahí en cuanto al trabajo, el socio a cargo de este trabajo, pues no obstante que llegamos al caso donde se permite o se puede utilizar la NIA para LCE, el socio de trabajo tiene que evaluar si el uso de la norma es adecuado para el tipo de compromiso específico de que se trate, tomando en cuenta la descripción de las características cualitativas individuales que hay en la sección de la autoridad. Por ejemplo, si una entidad tiene un sistema de TI que consiste en sistemas interrelacionados, que son altamente personalizados, integrados, entonces la norma no va a ser apropiada, ya que los procedimientos diseñados para esta área en específico son más complejos y no van a estar incluidos en la norma. Para esto, bueno, pues el auditor típicamente hace una evaluación al inicio del proceso de la aceptación o continuidad de la contratación y además hay un requerimiento incorporado en la norma de hacer un alto con la intención de comprobar que la evaluación inicial sigue siendo correcta una vez que el auditor pues, ha completado actividades de planeación, la identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, que durante la auditoría el auditor deba o considere que es apropiado su uso, pues tiene que estar alerta para repasar si esta decisión sigue siendo apropiada cuando haya se haya presentado nueva información que no se anticipaba o que no la estaba esperando. Bueno, en la siguiente lámina voy a hablar de los conceptos fundamentales en los que se basa la norma. Vamos a empezar por decir que la norma se ha diseñado bajo un enfoque basado en riesgos y considerando los requerimientos y conceptos básicos de las NIAs actuales. El contenido de la norma se ha redactado para que se base en principios orientados hacia el resultado esperado de cada uno de los requerimientos, es decir, enfocándose a lo que el auditor necesita lograr. Los requerimientos también han sido escritos para ser entendibles, claros, concisos, evitar cualquier palabra innecesaria, repetición o uso de lenguaje ambiguo. Como también pueden leer aquí en la lámina, la norma cuenta con algo de material de apoyo al que llamamos material explicativo esencial. Este se ha incluido en la medida que creemos es necesario a fin de proporcionar pues, un contexto esencial para comprender un concepto o un requerimiento, pero no incluye ejemplos como sí los tiene las NIAs. Sin embargo, hay un plan para que por separado se pueda desarrollar una guía de implementación en donde se incluyan una serie de ejemplos. Es importante también mencionarles que el material explicativo esencial se distingue de los requerimientos por estar en recuadros o cajas de color azul y se presentan también con una letra diferente. Vamos a pasar a la siguiente lámina y ahora vamos a entrar con el contenido de la propia norma y como se darán cuenta, pues esta ha sido estructurada para seguir el flujo de la auditoría, comenzando pues con los conceptos fundamentales, principios generales, seguidos por requerimientos sobre pruebas y documentación de la auditoría. Después se mencionan las responsabilidades para gestionar y lograr la calidad.
También se explica la aceptación o continuidad del trabajo y de ahí continuamos con la planeación hasta llegar a la conclusión y pues finalmente la presentación de los informes. Las partes 1 a 3 establecen los principios más generales y las partes 4 a 9 contienen los requerimientos de los procedimientos. A todo lo anterior le precede un prefacio que explica las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la administración y también menciona cómo el IAASB pues, le dará mantenimiento a la norma, es decir, cómo se va a ir actualizando una vez que se vayan pensando o se estén haciendo cambios o modernización a las NIAs vigentes. Cada una de las partes en forma individual contienen todos los requisitos relevantes para esa parte, pero no se va a referir a temas específicos como es el caso de las NIAs actuales. Por lo tanto, las partes 4 a 9, donde se abordan los procedimientos, pues se van a incluir los requerimientos de documentación y también de comunicación que van a ser aplicables en cada uno de esos casos. Vale la pena señalar que para cada parte la estructura va a ser la misma. Va a haber una introducción que explica ampliamente el contenido de esa parte, el objetivo que se busca alcanzar y cuáles son los requerimientos relacionados. Recuerden nuevamente, como les comenté, los requerimientos se han redactado de tal manera que se pretende que sean fáciles de seguir, claros para todos los usuarios de la norma. En la siguiente lámina, pues bueno, el borrador propuesto de la NIA para LSE ya ha sido publicado, se encuentra disponible en el sitio web del IAASB para que puedan familiarizarse con su contenido y darnos comentarios. Por cierto que hay una versión en español disponible también. Y junto con la norma van a encontrar un memorándum explicativo que señala cómo hemos desarrollado la norma, algunas de las decisiones clave que fueron tomadas durante el proyecto y una lista de preguntas específicas sobre las que vamos a pedirles retroalimentación. Este es un tema nuevo para el IAASB y hay una serie de áreas específicas en las que todavía estamos buscando comentarios que nos ayuden a finalizar el contenido de la norma durante el próximo año. Algunas de las áreas más significativas son las que pueden ustedes observar aquí en esta lámina. Queremos escuchar sus puntos de vista sobre la norma, su contenido respecto a lo que se incluyó o lo que se dejó fuera, si es apropiada para los tipos de auditoría para los que está pensada, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿se puede y se va a utilizar o no? También, pues obviamente será de mucha utilidad los comentarios que nos den sobre el flujo y la estructura de la norma, así como el título que hemos propuesto. Como les decía, es Norma Internacional de Auditoría para entidades menos complejas. Buscamos retroalimentación sobre el tema de la autoridad de la norma, es decir, quién la puede usar y para quién está diseñada. En el caso de organismos normativos en las diferentes jurisdicciones, pues queremos saber si el enfoque que hemos adoptado para decidir sobre el alcance y la aplicación de la norma son viables y si existen algunos otros obstáculos para su adopción. En particular, queremos recibir información sobre si la decisión de excluir las auditorías de grupos es apropiada o por el contrario, si decidiéramos incluirla en el alcance de la norma, cómo deberíamos de hacerlo y qué cambios serían necesarios. De igual manera, necesitamos comentarios respecto de qué guías serían útiles para la transición y la implementación de la NIA para LCE, incluyendo pues cuáles son los retos, desafíos o barreras que anticipan en sus respectivas jurisdicciones. Claro, estas no son las únicas preguntas sobre las que les pedimos comentarios. También cualquier otro asunto relacionado con el contenido de la norma, pues va a ser muy bienvenido. Pasemos ahora a hablar de los tiempos, ¿no? La fecha límite para que nos envíen sus comentarios es el 31 de enero.
del año 2022. Esto se va a hacer a través del sitio web del IAASB, como ha sido costumbre, lo cual nos da prácticamente 6 meses para poder revisar y estar familiarizados con el documento. Vamos a llevar también más actividades de difusión durante lo que resta del 2021 y continuaremos haciéndolo hasta principios del 2022 para que sigan atentos a nuestras futuras comunicaciones y publicaciones en el sitio web. Agradecemos y esperamos los comentarios de las personas que puedan verse afectadas por esta propuesta de norma, como es el caso de los usuarios de los estados financieros, los reguladores, los organismos locales, organizaciones profesionales, etcétera, etcétera. Toda su retroalimentación, como siempre, es muy importante y nos va a ayudar a robustecer el contenido de esta propuesta de norma y hacerla, obviamente, lo más útil posible en beneficio de todos nosotros. Bueno, pues con esto llego a la última lámina, el final de esta presentación sobre el panorama general de la propuesta de NIA para LCE, y les recuerdo nuestros enlaces al sitio web, las redes sociales, etcétera, etcétera, para que sigamos en contacto. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y saludos a todos.